Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que me estén revisando el video. Lo que vamos a hacer en este video es hacer un ejemplo práctico usando Entity Framework, ¿ya? Para .NET. En este caso estamos usando el lenguaje C Sharp. Entonces, como podemos ver aquí en la presentación, vamos a revisar esto. Vamos a tener esta opción de colocar un proyecto de nivel 3 capas, ¿no? Ah, antes seguro se presentarán por qué hay una brujita ahí. Esa brujita es de Halloween, ¿no? Ya estamos en octubre del año 2022, así que se acerca Halloween y ya ella me está acompañando. Después es una decoración de la casa, pero ahora la tengo aquí en mi oficina para que la puedan revisar. Así que por eso está esa brujita. Si a alguien le llamó la atención, digo, wow, ¿y esa bruja? Es porque estamos en octubre. ¿Ya? Así que, bueno, siguiendo. ¿No? Me fui para otro lado. Pero viendo este tema es, bueno, vamos en la capa de presentación, vamos en la capa lógica de negocio y la capa de acceso a datos. En el video anterior de .NET habíamos visto el proyecto a nivel de dos capas, donde teníamos aplicación de WPF y teníamos la lógica de negocio, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es agregar ahora la capa de acceso de datos. Y la capa de acceso de datos la vamos a agregar usando Entity Framework, que es un ORM, el cual teniendo un modelo de datos, unas tablas, por así llamarla, las vamos a llevar a las clases. Va a mapear ese modelo y lo vamos a llevar a la clase. En el caso de acá, lo que estamos haciendo nosotros es hacer un modelo lógico dentro, ¿no? Insertado dentro de .NET. También lo puedo tener en una conexión fuera de .NET, llámese Oracle, llámese SQL Server, Microsoft SQL Server o MySQL, lo que ustedes desean. Podemos trabajar con base de datos externas, pero en el caso de acá lo que vamos a crear es que nosotros hagamos un modelo de datos dentro de .NET. Entonces vamos a pasar por la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de datos. Por lo tanto, las referencias que vamos a hacer va a ser de la capa de presentación de la capa de datos, de la capa de presentación de la capa del negocio y la capa de negocio relacionado con la capa de datos. Esas son las referencias que vamos a agregar al proyecto. Bien. Entonces, si nos vamos acá a .NET, vamos a crear un nuevo proyecto. Y en el nuevo proyecto hay uno que dice solución blanco, que yo tengo filtrado, ¿cierto? Si ustedes no lo tienen, ustedes pueden colocar aquí solución en blanco y ahí aparece, ¿cierto? Seleccionan y colocan el nombre de la solución. En este caso, yo voy a colocar aquí ejemplo categoría. Ejemplo categoría. Recuerden que ahí está la ubicación donde se guarda mis proyectos, ¿no? Por defecto, ahí se guardan siempre. En crear, ¿cierto? Y ahí creamos una solución. Bien. Una vez creada esta solución como base, en blanco, recuerden que nosotros hacíamos agregar proyectos. Entonces vamos a hacer clic derecho, vamos a agregar y vamos a agregar un nuevo proyecto. ¿Ya? Eso también se puede hacer arriba donde dice archivo, agregar, nuevo proyecto o en proyecto, no recuerdo bien, pero por ahí estaba la opción de agregar. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a agregar es una aplicación de clases, perdón, vamos a usar la presentación primero, una aplicación WPF que está ahí, .framework, ¿no? Si no, ustedes buscan acá, ¿cierto? Por aquí debería estar WPF, bueno, si no, buscamos aquí, aplicación WPF, y tiene que decir la que dice .NET Framework, esa que está ahí, ¿ya? Aplicación WPF .framework. Y ahí siguiente, y ahí le vamos a colocar nosotros que se llama presentación. Presentación. ¿Ya? Esa es la capa que nosotros vamos a colocar. Y ahí está el framework que nosotros podemos opcionar. Ahí voy a colocar el más bajo, 472, que tengo yo instalado. Si ustedes tienen uno mejor, pueden colocar menor, pero de 4.6 para arriba ya está bien. ¿Ya? Y ahí también verificar que se está guardando en esa ubicación. Y colocamos crear. Creamos ahí. Ahí está creando el proyecto. Y nos creó la presentación de la capa que nosotros hacíamos, ¿cierto? Muy bien, luego de eso lo que vamos a hacer es agregar la biblioteca de clases en blanco. ¿Ya? Lo que estamos haciendo es esto. Entonces, agregamos los datos y ahora vamos a agregar la capa de negocios y luego la capa de datos. Entonces vamos a colocar acá, clic derecho, agregar otra vez nuevo proyecto, o como les decía anteriormente, en proyecto parece que era, agregar también tenemos por acá, o archivo agregar, y también podríamos colocar nuevo proyecto. ¿Ya? Son las formas de agregar lo que nosotros estamos haciendo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es una biblioteca de clases .NET Framework. ¿Ya?
Si no aparece, también obviamente las buscamos, biblioteca de clases, por ahí está, ¿no? Y ya aparece por ahí una que diga framework. Vamos a tener bibliotecas de clases porque sea más el filtro. Ya ahí está, biblioteca de clases.net framework. ¿Ya? .net framework, esa. Esa es la que vamos a colocar, en el siguiente. Y aquí vamos a colocar entonces el proyecto que se llama presentación. Y colocamos ahora biblioteca de. Y vamos a colocar negocio. Vamos a colocar negocio. Negocio. ¿No? Lógica o negocio. La capa de negocio. Y creamos. ¿Ya? Ahí se creó la capa de negocio. Hay una clase que lo colocan por defecto, ¿cierto? Se la vamos a eliminar. La vamos a eliminar. ¿Sí? Se eliminó. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar otro proyecto. Y vamos a agregar también una biblioteca de clases.net framework. Y lo que vamos a colocar acá es datos. La capa de datos. Bien. 472 también creamos. Eso también nos hace la referencia obviamente de una clase, más que referencia, perdón, nos crea una clase en blanco, pero también la vamos a eliminar. Eliminamos. Bien, entonces tenemos la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos. Bien, eso es lo que hace referencia a lo que nosotros estamos viendo acá. Ahora, la capa de presentación tiene que ser una referencia a la capa de datos, la capa de presentación tiene que ser una referencia a la capa de lógica y la capa de lógica tiene que ser una referencia a la capa de datos. No sé si hay un lápiz por aquí. A ver si tengo una pluma. Lo que yo decía es que esta tiene que ser referencia a esa, luego esa, perdón. No hay control Z. No funciona el control Z, tiene que ser un borrador entonces, bueno. Pero esta tiene que ir aquí. ¿Ya? Y esa tiene que ir acá. Mira, aproveché la flechita. Esa de acá abajo, la capa de presentación a la capa lógica y la capa lógica a la capa de datos. ¿Ya? Esas son las referencias que nosotros debemos ocupar. Entonces vamos a ir aquí a la capa, siguiente capa de presentación, vamos a agregar, ¿no?, una referencia y vamos a agregar la capa de datos y la capa de negocio. Bien, vamos a aceptar. Bien, ahí debería agregarse las referencias, ahí están agregadas. Y luego vamos a agregar, ¿no?, lo que hicimos acá, capa de presentación, la capa de negocio y datos, y ahora la capa de negocio la vamos a referenciar a la capa, ¿no?, referencia a la capa de datos, ¿cierto? La capa de negocio a la capa de datos. La capa de negocio estamos ahí, a la capa de datos. Y aceptamos. Y ahí también tiene que haber aparecido las referencias. Bien, ya tenemos la estructura de las tres capas y además tenemos las referencias. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es colocarnos arriba de la solución. Vamos a hacer clic derecho y vamos a agregar la administración de paquetes NuGet. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con esa instalación de paquetes NuGet? Vamos a instalar el Entity Framework. ¿Ya? Entity Framework. Vamos a ir donde dice examinar, ¿no?, donde dice examinar, y vamos a buscar aquí abajito Entity Framework. Para que salga más rápido, escríbanlo todo junto. Y es el primero que está aquí. Si ustedes te fijan, primero que está aquí, que no tiene nada, porque hay algunos que tienen core, otros que tienen relay, relacional, abstracción, no, uno que no tiene nada, ¿ya? Uno que no tiene absolutamente nada, ese es el que vamos a instalar. Y eso nos va a servir para lo que yo les dije, ¿no?, mapear las tablas que vamos a hacer en datos, lo vamos a mapear en clases. Entonces, ¿para qué proyecto vamos a hacer esto? Para todo nuestro proyecto, ¿ya? Eso significa, yo podría hacer los datos nomás, presentación, negocio, pero si no, presiono proyecto y se va a instalar todo en proyecto, ¿ya? Y ahí hacemos clic en instalar. Hacemos clic en instalar y me pregunta ciertas referencias, ¿cierto? Le vamos a decir que digan OK. Y me pregunta si estamos seguros para eso, le decimos que aceptamos. Y ahí abajito ustedes ven que se está instalando el Entity Framework. Si todo está muy bien, debería quedar instalado con el signo visto bueno, y además que ya se deshabilitó el instalar y se habilita el desinstalar. Me pasé de largo con el que está acá, el instalado del 6.4, creo que uno hacía clic, no, perdón, aquí están las versiones, aquí, y uno podía escoger referente a las, ¿cómo se llama esto?, que sean iguales, ¿no?, la compatibilidad, se me había olvidado la palabra, compatibilidad de los datos, entonces, de las versiones, entonces tenemos que colocar alguna compatibilidad que tengamos, o si no, colocamos la última. Yo coloqué por defecto la última, ¿ya? Y ahí tenemos ya instalado
lo que significa todos nuestros paquetes, todas nuestras referencias para poder trabajar en Entity Framework, perdón. ¿Ya? Muy bien. Cerramos nomás esto ahora. Y lo que vamos a hacer ahora es preparar la capa de datos para crear nuestra referencia del punto de vista de crear la lógica de datos, crear las entidades para después mapearla. ¿Bien? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es a crear las tablas dentro de lo que significa este modelo. Entonces aquí en datos lo que vamos a hacer es hacer clic derecho y vamos a agregar un nuevo elemento, ¿ya? Un nuevo elemento. Y acá pueden filtrar ustedes por datos, ¿no? Cuando filtran por datos, y aquí escoger base de datos en servicio, ¿ya? Base de datos en servicio. Y lo que vamos aquí a cambiar el nombre aquí abajito y le vamos a colocar ejemplo categoría, ¿ya? Ejemplo categoría. Base de datos de servicio, ejemplo categoría. Punto MDF, ¿ya? Punto MDF. Mantener eso. Ahí podríamos haber creado también una externa, o más adelante también se puede escoger una conexión externa o mapear algo externo, ¿no? Pero por ahora lo que vamos a usar es eso, ¿ya? Entonces aquí, si ustedes se fijan, dice ejemplo categoría MDF, ¿ya? Esa categoría MDF. Así que aquí está hecho. Y acá abajito, ¿no? Aquí donde está, aquí abajito donde dice copiar en el directorio de salida, a ver si es, no, clic aquí, vamos a escoger copiar si es posterior, copiar si es posterior en las propiedades, seleccionando eso, aquí abajito es copiar si es posterior. Eso indica que cuando cerremos el proyecto podríamos colocar algo que no se guarde, por ejemplo, se nos pase de largo, se va a quedar en la instancia de ese momento. Entonces cuando seleccionamos esta opción va a poder guardar cada vez que hagamos algún cambio en nuestra tabla, va a ser guardada en el futuro, por así llamarlo, todo lo que haga en el futuro, ¿ya? Así que seleccionar eso. Una vez que hicimos eso, se debía haber activado por aquí uno que dice explorador de servicios, el que está ahí, ¿ven? Si no ven eso, uno va al menú ver y aquí dice explorador de servicios, ¿ya? Es el que tenemos que mirar, ¿ya? Que es el que está acá, yo lo tenía aquí oculto. Y aquí, donde dice conexiones de datos, ahí ya debería no estar con la X. Se fijaron que yo hice clic aquí y ya no mostró que no estaba conectado, estaba conectado. Y aquí están las tablas que nosotros podemos crear. Aquí obviamente no hay ninguna, ¿no? No hay ninguna tabla, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer son nuestras tablas, ¿ya? Entonces la primera tabla que vamos a crear, vamos a hacer clic derecho y vamos a crear una nueva tabla. Una nueva tabla. Y aquí se va a cargar el espacio necesario para poder crear nuestra tabla. En la parte de arriba, que está acá, es la típica visual, ¿cierto? Que yo puedo ir mirando las tablas, cómo se va construyendo. Y aquí abajito me va a construir o me va indicando lo que yo puedo escribir por texto, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es una tabla. Vamos a escribir aquí el nombre de la tabla, que le vamos a llamar categoría, ¿ya? O sea, la primera tabla que vamos a llamar categoría, ¿ya? Y aquí arribita, como un campo más, le vamos a colocar el nombre de la categoría. Y eso va a ser a lo mejor ahí tenemos varias selecciones de datos, ¿cierto? Bueno, un varchar, pues yo puedo escribir varchar. Ahí está. No, ese es binario. Dije varchar. Vamos a ver, vamos a escribir varchar. Ese sí. Y le vamos a decir que sea de 20. ¿Ya? Varchar de 20. Bien. Que permitir valores, no vamos a permitir valores nulos, ¿ya? Y si ustedes se van fijando que ahí abajito estaba construyendo también nuestro script SQL que nosotros vamos escribiendo acá y acá. Podemos ir aquí y allá, se va escribiendo automáticamente. Si ustedes se fijan en clave, no hay ninguna clave en este lado derecho, no hay ninguna clave que yo pueda conectar. Entonces, pero sí sale en la imagen que hay una clave, ¿cierto? Entonces, para sacar ese error, que no es un error, ¿no? Sí, pero para que quede bien ahí, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a hacer clic derecho y vamos a quitar la clave principal, ¿ya? Ahí se fue. Y ahora vamos a hacer clic derecho y vamos a establecer como clave principal. Y ahí sí aparece esa primary key, ¿no? Ahí aparece la primary key de esas tablas, ¿ya?
Y también en nuestras propiedades vamos a donde dice especificar identidad. No, el texto, no, parece que era identidad. Ahí donde dice especificación de identidad, lo que vamos a hacer es que sea autoincrementable esta cosa, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar true, ¿ven? True. Especificación de la identidad, true. Ahí, selecciona, doble clic y dice true. Y aquí donde dice incremento de la identidad, le vamos a colocar que vaya de 10 en 10. Y donde se inicializa, también le vamos a decir que se inicialice en 10. ¿Ya? Entonces va a ir del número 10 hacia adelante. Entonces, como se incrementa en 10, cada vez que nosotros vamos a guardar en esa tabla, va a ser 10, 20, 30, 40, 50. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahí. Entonces ahí, donde dice especificación de identidad, ¿sí? Doble clic, donde dice false, se cambia a true y le damos esos valores. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Eso es en la tabla categoría. ¿Ya? Ahí está la tabla categoría. Y también vamos a hacer otro, vamos a dejarlo fijo para que se vea ahí. Ya. Entonces, acá vamos a colocar otra tabla, la nueva tabla. Y aquí, esa tabla la vamos a llamar tareas. Tareas. ¿Ya? En esa tabla tareas, o tarea, más que tareas, tarea, va a tener un ID, ¿cierto? Va a tener un título. Un título. También va a ser un varchar. Puse mucho ahí, parece. Un varchar de 20. ¿Cierto? También vamos a tener uno que se llama... Espérate. Yo tengo por aquí un torpedo que se llama cuerpo. También va a ser un varchar de 20. Y también tengo uno que se llama fecha de creación, que es de tipo date. Date. Y otro que se llame fecha de vencimiento. Vencimiento, que también es de tipo date. Y por último, parece que tengo uno que se llama estado. Y estado va a ser de tipo char y de tamaño 2. ¿Ya? Y la fecha de vencimiento va a ser la única que permite nulos. ¿Ya? Y voy a agregar la que va a ser la relación. Recuerden que las tablas se relacionan, ¿no? Primary key con foreign key. Vamos a agregar una que se llama categoría. ID de categoría. Y esa ID es int, como el de arriba, ¿cierto? Y ese tampoco tiene números, ¿sí? Entonces, el ID de categoría lo que vamos a hacer es que lo quitamos, ¿cierto? Ahí, y ahora lo agregamos. Ahí está, agregamos. ¿Ya? Y también acá donde dice especificación de identidad, ¿cierto? Vamos a expandir, le vamos a decir que true, pero lo vamos a dejar por defecto. ¿Ya? Lo vamos a dejar por defecto que quede ahí. ¿Ya? Uno en uno. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a crear es, si tú te fijáis acá, está todo lo que nosotros hicimos. ¿Sí? Todo lo que nosotros hicimos. Entonces, aquí vamos a crear una clave externa, ¿no? Vamos a agregar una clave externa acá. Aquí vamos a crear clic derecho y vamos a crear una clave externa. ¿Ya? Ahí. Y entonces, aquí abajito, ¿no? Aquí abajito, se crea esto, ¿no? Dice el constraints de lo que vamos a crear. Aquí, to table, ¿no? Vamos a agregar esa tabla. Vamos a relacionarla con categoría. Ahí, categoría. Y a través de la columna, ¿cierto? Que se llama ID categoría, ¿cierto? ID categoría. Y referenciada a la tabla categoría,
¿cierto? Con el ID. Parece que ID era con mayúscula, ¿no? Sí, con mayúscula. También pude haber hecho con mayúscula ese ID de categoría, pero ya. Lo hice ya con minúscula. ID de categoría. Entonces ahí referencié lo que significa, ¿no?, la categoría con la relación foreign key, ¿cierto? Como se llama ID de categoría, que es la que hicimos acá. Y fue referenciada a la tabla categoría con su ID. Ahí hicimos el constraint para que puedan ser referenciadas esas cositas, ¿cierto? Entonces ahora lo que nos falta para que ya se lleve a las tablas aquí y aparezcan es actualizar. Ahí dice actualizar base de datos, ¿sí? Hacemos clic ahí, nos sale, dice preparando el script de actualización. Nos ofrece la referencia que nosotros habíamos hecho de las foreign key, las tablas que creamos, ¿cierto? Y colocamos actualizar base de datos. Al crear actualización de ese base de datos, empieza a crear estas tareitas que están allá abajo. Y si todo está bien, no debería tirar ningún error, ¿no? Ahí ya debería estar terminando. Debería estar terminando todo. Así que sí, creo todo bien. Si hacemos actualizar, ahí están las tablas. Ahí está categoría y ahí está tarea. ¿Ven? Ahí está lista nuestro modelo. ¿Ya? Ahí está. Bien. Las tablitas, campos, excelente. Bien. Ya. Lo que viene ahora es colocar otra configuración que nos falta. Bueno, falta todavía hacer el modelo que vaya, ¿no? Que veamos el modelo de datos para poder mapearlo y crear nuestra clase. Entonces para eso vamos a ir aquí a datos y vamos a agregar un nuevo elemento. ¿Ya? Un nuevo elemento. Y ese nuevo elemento se llama ado.net Entity Data Model. Entity Data Model. En los elementos de C#, si no está filtrado, se llama así. ado.net Entity Data Model. ¿Ya? El Entity Data Model es lo que nosotros vamos a relacionar para poder crear el modelo, ¿no? El modelo de datos, por así llamarlo. ¿Ya? Y en él vamos a llamarlo ejemplo, categoría, ¿cómo se llama el apellido? Entity Data Model. Así, Entity Data Model. ¿Ya? Así lo vamos a llamar. Bien. Eso es para poder crear el modelo de datos desde la tabla. ¿Ya? Y aquí colocamos agregar. Y ahí me va a preguntar si queremos diseñar desde la base de datos, desde un modelo vacío, desde algún dato, de una base de datos externa. No, queremos diseñarlo desde la base de datos que nosotros tenemos acá. O de otra base de datos externa. Porque aquí en el paso siguiente nos va a preguntar si queremos una nueva conexión. ¿Ya? Una nueva conexión. Aquí podemos entablarlo con una base de datos externa. Bien. Nosotros vamos por defecto a seleccionar MDF, ¿no? Es la única que tenemos seleccionada hasta el momento sin hacer nueva conexión. Y nos dice que va a crear las entidades, o sea, las clases. Le vamos a decir que es siguiente. Ahí dice, ¿no? ¿Qué quieres tú elegir? ¿Qué vas a modelar? Y ahí están las tablas. ¿Ven? Yo quiero las tablas. Quiero la tabla de categoría y quiero la tarea. Ahí tenemos vistas y funciones, precisamente almacenados, que podríamos tener también configurados. No tenemos nada de eso, solamente tenemos lo que son las tablas. ¿Ya? Entonces, ahí dice que se va a llamar así, ejemplo, categoría model. ¿Ya? O entity también se pueden llamar. También se puede llamar así ese espacio modelo elemento que está ahí. Y le colocamos finalizar. Si está todo bien y vamos bien, dice hay una advertencia que se va a modificar, le decimos que aceptamos y ya debería funcionar esto. Se va a estar creando. ¿Ya? Ahí de nuevo me pregunta, creo que son dos tablas, por eso me pregunta dos veces. Así que ahí ya debería, ahí está. Ahí está formado nuestro modelo desde nuestras tablas y la relación que tenemos con cada una de ellas, ¿no? Ahí tenemos la tabla categoría y la tabla tarea. Bien. Además de eso, si yo achico esto, me voy caminando por aquí y voy donde dice ejemplo categoría MMTT, aparece la categoría C#,
que es la clase creada con sus propiedades. ¿Ven? Con todas sus propiedades está creada la clase, al igual que tarea. ¿Sí? Ahí está. También está creado con sus propiedades. ¿Ya? Hay una que se creó ahí, que es la referencia, ¿no? Que es las dos. Pero ahí tenemos la clase de tarea y la clase categoría. ¿Ya? Con eso ya tenemos listo todo lo que tenemos que hacer. Falta algo, sí. Falta una ejecución más y estamos. Voy a recompilar por si acaso. Vamos a recompilar la solución para que todo no esté todo bien. Creo que ya lo hizo. Sí, ya lo hizo, sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, lo que viene ahora es una... Ah, ya, ahí está. Ahí terminó la compilación recién. Ahí dijo que 3 correcto, 0 error. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es irnos aquí donde dice MDF. Si ustedes se fijan, aquí en la API config, no sé si puedo achicar un poquito esto, si lo pueden ver bien, pero acá en la parte de conexión de string vamos a hacer la última modificación, que es donde dice aquí está, file name, aquí file name, dice data directory, ejemplo MDF, aquí donde dice attach file name. Vamos a copiar algo porque tenemos que estar relacionada con todos los proyectos, con todas las capas, por así llamarlo. Entonces tenemos que hacer algo para que puedan trabajar, ¿no? Para que puedan trabajar bien y direccionar donde está la base de datos. Entonces vamos a sacar la dirección de acá. Para esa dirección vamos a hacer así, ejemplo en categoría, vamos a hacer clic derecho, vamos a ir a propiedades y acá abajo, no sé si se fijan, está, ya se puede agrandar un poco más esto hacia el lado, eso, aquí está la dirección completa, ¿no? Vamos a hacer control C, voy a achicar ahora de nuevo esto hasta acá, control C, copié eso, clic derecho, propiedades, copié eso, y nos vamos a copiar todo eso que está ahí, hasta ahí, y ahí vamos a pegar. Voy a pegar la dirección física de donde está la MDF, que es la base de datos. ¿Ya? Ahí está. Ahí quedó. Esa es la ruta. Bien. Y esto mismo, este connection string, ese connection string lo vamos a pegar en los API config, por ejemplo, de presentación. Aquí abajito, vamos a presionar enter, vamos a pegar y también lo vamos a pegar en negocio, el API config de negocio. Si no aparece el app config, tienen que recompilar, ¿ya? Como lo hice yo hace poquito rato. Los dos van a quedar ahí con sus respectivas rutas, ¿ya? Con respectivas rutas. Si verificamos ahí donde está la ruta, aquí, ahí, ya aparece la ruta, ¿ya? Y ahí volvemos a recompilar. Una vez ahí se recompiló, se alcanzaron a ver abajito, se recompiló bien. Ya tenemos las dos datos listos. Uy, está sonando, mis perras están ladrando. Todos mis archivos listos para poder trabajar ya ahora con la capa de presentación y hacer el insertar, el eliminar si queremos hacer, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo ahí para que podamos ver cómo se hacen esas consultillas. Bien, así que vamos a dejar hasta aquí el video y el segundo video vamos a hacer operaciones con respecto a eso. ¿Ya? Bueno, nos vemos, ¿eh? Que estén bien.